vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Marvin Fernández, presidente de la Asociación para el Fomento de Energías Renovables en República Dominicana, ASOFER. A propósito del debate que se ha tenido en el país en las últimas semanas respecto a los paneles solares y a los planes del gobierno con el tema de las energías renovables. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Laura. Gracias por invitarme a su programa, don Percio, Alberto. Marvin, toda esta controversia surge con un informe que se generó, pero previo a eso, ya la Superintendencia de Electricidad tenía un proyecto de reglamento que había traído sus ruidos. Cuéntanos un poco desde la perspectiva de ASOFER, ¿cuáles ustedes entienden que son los planes reales del gobierno con este intento de nueva regulación? Sí, mira, como tú comentas, de este tema de hacer una nueva propuesta de cambio de regulación, de reglamento para la generación distribuida, se viene trabajando desde el 2021. El último borrador que se nos presentó fue en diciembre del año 2022. A partir de ahí, ASOFER, como asociación que fomenta el uso de las energías renovables aquí en República Dominicana, presentó lo que son sus argumentos sobre cuáles son los puntos a mejorar sobre ese reglamento. Y hemos estado conversando con la Superintendencia de Electricidad sobre esos aspectos que entendemos que deben permanecer. Nosotros vemos que el gobierno y el Estado dominicano tiene realmente un interés en promover lo que son las energías renovables acá en República Dominicana. Lo hemos visto con la gran cantidad de proyectos de energía renovable que se han desarrollado a gran escala, y también con los proyectos de generación distribuida, que son esos proyectos que se instalan sobre los techos de viviendas, comercios pequeños o industrias, y que cuando tienen excedentes le venden energía a la empresa distribuidora a través del programa de medición neta. Es un programa que ha sido y que es sumamente exitoso. Actualmente hay 350 megavatios instalados en medición neta, dividido en unos 14.700 clientes. Digo que es exitoso porque le permite a los dominicanos ser mucho más competitivos, reducir sus costos, aparte de que aporta muchísimo al Estado en términos de descarbonización. Más de 1 millón de toneladas de CO2 se han evitado por el hecho de generar energía sobre los techos, porque tú estás evitando que se compre energía en el mercado internacional al precio disponible. Recordemos que República Dominicana es un país que no produce petróleo y debe comprar o combustibles fósiles, y debe comprar la energía al precio que esté disponible en el mercado. Mirándolo en la potencialidad que el país tiene de generar energía limpia, eólica, solar, o la misma hídrica, ¿no? ¿Qué cosas no estamos haciendo para aprovechar ese potencial? Es decir, respecto al ritmo en que vamos. Yo siento que a veces avanzamos, pero que no lo asumimos como una política pública determinante, porque dice, no generamos petróleo, pero la naturaleza nos regala el sol, la tenemos 24/7, como diríamos, ¿verdad? Porque aquí a veces hay zonas que pica el sol hasta de noche. Claro, eso es correcto, don Percio. Nosotros somos un país privilegiado. Tenemos el recurso solar durante todo el año, y desde nuestro punto de vista lo que tenemos es que alinear esas políticas públicas que establecen de descarbonizar la economía, la ley 5707, por ejemplo, que te habla de la matriz de energía renovable al 2025 debe ser un 25%, ahora mismo estamos en un 13%, si le sumamos la generación distribuida te suma a un 15%. Entonces, la idea es alinear todos estos reglamentos, estas leyes, a lo que el país se ha comprometido, tanto a nivel nacional como internacional. Vemos que República Dominicana tiene muchísimos recursos, tanto eólico como solar. En la parte hídrica, lamentablemente tenemos esa restricción de que no tenemos esos grandes ríos con grandes caudales. Pero escuchando esta cifra, yo diría que retrocedimos en la media, porque cuando solo teníamos la hídrica llegó a ser un 15% del consumo de energía nacional. Correcto. Y si ahora tenemos un 13%, incluyendo la hídrica, la solar, la eólica. Correcto. Y muy buen apunte porque para la meta nacional no se debe considerar la hídrica, porque estamos hablando solamente de energías renovables no convencionales. Acá en Dominicana tenemos eólica, solar y biomasa. O sea que
por el tema del mismo cambio climático, cada vez hay menos agua en los ríos. ¿Por qué está falta de inversión, falta de incentivos? Porque recuerdo también que cuando se inició esto del sistema renovable y colocarlo en las casas para que también se le venda la electricidad que usted no consuma, se lo vende al Estado. Mucha gente se puso y se interesó por eso, pero eso como que ha quedado un poco, no está muy bien. Pues es falta de incentivo o que la gente no cree. Hay un en esa rezago, inversión. en definitiva, a propósito de eso que el Caminero plantea, hay un rezago en ese ritmo. Hay un crecimiento bueno en el tema de las instalaciones. Lo que pasa es que la demanda del país crece muchísimo más que el crecimiento de las energías renovables. Entonces, cuando en un año tú tienes que la demanda del país crece un 8%, y nosotros, desde que se montó el primer panel solar bajo el reglamento de medición neta en el 2011 hasta la fecha, representamos un 2% de la energía demandada. O sea, en 10 o 11 años apenas representamos el 2%, pues tú puedes ver de que el crecimiento sostenido de la demanda por el dinamismo de la economía, ahora se suma el tema de los vehículos eléctricos, porque ahora todos queremos vehículos eléctricos, pero eso está conectado a la red. Haría la pregunta al revés. Si crecemos un 8%, ¿tenemos capacidad, si lo hacemos, para ir con el ritmo de esa demanda? ¿Y qué cosas tenemos que hacer o qué no estamos haciendo para lograrlo? Mire, capacidad en cuanto a solar la tenemos. O sea, el país dispone de los recursos y todavía hay muchos paneles por instalar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que adecuar lo que es el marco regulatorio para que permita una mayor penetración de energía renovable. Hay unos reglamentos actuales que limitan su crecimiento sin ninguna base técnica. Por ejemplo, hay un artículo que dice que hay un límite de un 15% en los circuitos de distribución para tú hacer una interconexión a la distribuidora. Si el circuito llega al 15%, tienes que solicitar un estudio adicional. Pero ¿qué pasa? Ese límite de ese 15% no está sustentado técnicamente. Entonces como que le da retrabajo a las empresas distribuidoras. También el tema de los medidores, hemos visto de que las empresas distribuidoras han tenido déficit en tema para suplir los medidores y eso ha aumentado sus pérdidas en cuanto a sus indicadores. ¿Y el cargo por potencia no se convierte en un desincentivo para aquellos que quieren instalar paneles solares? El cargo por potencia, excelente pregunta, está contemplado para aquellos clientes que consumen más de 10 kilovatios hora. Y de hecho, ese cargo contempla el pago a la distribuidora por el uso de la red eléctrica. Hemos visto casos donde se han establecido cargos arbitrarios de potencia, sobre todo en lo que son sistemas aislados, que precisamente desincentivan la instalación de paneles solares. Para que la gente tenga una idea, ¿quién consume 10 kilos pudiera ser... ¿Una casa? No, una casa difícilmente lo haría. Tal vez un pequeño negocio. Un pequeño negocio. Sin embargo, tan pronto un usuario solicita un contador o un medidor bidireccionales, que le llaman, ¿verdad? Por default le bajan la tarifa y el cargo por potencia. No. En lo que el caso se averigua. Bueno, eso está ocurriendo. ¿Le bajan o se la ponen? Se la ponen. Eso está ocurriendo para los sistemas aislados. Pero lo que dice el reglamento, o sea, que eso no debe ser así. ¿O el proyecto de reglamento o el reglamento vigente? El reglamento vigente lo que dice es que si tú quieres instalar paneles solares, tú te quedas con la tarifa que tienes y pasas a un esquema de medición neta, que es donde la distribuidora te reconoce la energía que tú le inyectas a la red, pero no implica el cambio automático de tarifa. Pero eso es en la teoría. Eso es lo que dice y lo que se está aplicando en las distribuidoras estatales. Ahora, ¿qué yo pasa? Voy a pagar lo mismo y teniendo de paneles solares, entonces ¿qué incentivo tengo yo de crear e invertir en eso? Sí, porque además es una tarifa de 15.000 pesos, ¿verdad?
¿Perdón? Son como unos 15.000 pesos El kilo por potencia eran como 2.000 pesos, lo que ellos estaban cobrando. Pero lo que nosotros vemos es cómo es que una persona que antes no tenía paneles y pagaba, ponte tú, 15.000 pesos, y luego pone paneles y paga más, paga 25.000 pesos o más. ¿Cuál es el incentivo? Entonces, hay un claro interés en esa zona de no incentivar el crecimiento. Quiero verlo aquí, porque estamos tal vez pensando en los paneles solares. Yo que tengo mi casa y lo quiero poner en mi casa o en mi oficina. Pero vamos a suponer que yo soy un inversionista que lo quiero hacer a gran escala. Quiero generar una cantidad de paneles solares. ¿Qué posibilidades hay de que eso se produzca? Es decir, mi planta es de energía solar y yo tengo tal vez un problema aquí que no puedo acumular. Mi producción tendría que estar en línea en las redes para que en el tiempo en que se está generando el sol, genero la energía y la vendo al sistema. ¿Tenemos posibilidades de eso? ¿De claro yo tener 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos de energía solar? Sí, de hecho esos proyectos han estado creciendo muchísimo en los últimos 4 años. Este año van a entrar cerca de 1.000 megavatios más. Y es precisamente por la necesidad que tiene el país ante su gran dependencia de los combustibles fósiles. O sea, República Dominicana utiliza entre un 80 o un 85% de su matriz es con combustibles fósiles. Entonces se tiene que hacer un trámite, obviamente, para conseguir las concesiones provisionales y definitivas de cara luego a conseguir un contrato con el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, con el CUEC, un PPA, o también lo puedes hacer de manera privada con un agente. ¿A dónde están esos proyectos grandes de generación solar? Sí, están distribuidos la mayor parte en la zona sur este. Ahí tenemos en Baní, en San Cristóbal, también tenemos en Monte Plata, tenemos en la zona norte, o sea que estamos... Pero cuando uno sobrevuela el sur... Bueno, en Pedernales tenemos la eólica. En Nagua tenemos uno también. Cerca de Pedernales, eólica, entre Barahona, es una gran cantidad de energía eólica. Pero si usted va por otro lugar no ve eso. Ahora, cuando usted ve las imágenes, tanto en estos países asiáticos, dentro del mar, dentro de cualquier sitio, eso está minado de esa energía. En Montecristi, es que el Estado no está invirtiendo. En Montecristi, en la cordillera septentrional, hay un proyecto de eólico. Sí, y también uno solar. Los incentivos están, y el Estado no está invirtiendo en energía renovable, sino que está facilitando a través de los incentivos, porque es el sector privado quien está haciendo esas inversiones. Incentivos que fueron en su momento mutilados durante el gobierno de Danilo Medina. ¿Hay alguna posibilidad de que se intente mutilar nuevamente estos incentivos en la reforma fiscal que está en planes? Bueno, nosotros entendemos de que eso no se debe tocar. ¿Por qué? Porque genera demasiado beneficio al Estado dominicano respecto a lo que ellos llaman como o lo que se llamaría como sacrificio fiscal. ¿Qué pasa? Cuando una persona invierte en energía renovable o una empresa, ¿qué hace? Ahorra dinero, y si la empresa ahorra dinero se vuelve más eficiente en sus operaciones. Natural. Y al final del año le paga más impuestos al Estado. Nosotros hicimos un cálculo y lo que el Estado le da a las empresas que invierten en energía renovable a través del crédito fiscal, se le devuelve al Estado multiplicado por 5. Malvi, ¿ustedes se están poniendo adelante o ustedes tienen algún tipo de información de que en una reforma futura, una reforma fiscal, porque todo el mundo dice que hay que haber una reforma y que es obligatorio una reforma, gane quien gane? Ahora, ¿existe esa posibilidad de que pudiera limitar un poco más la inversión de ustedes del sector privado? Sí, la posibilidad está, porque ante una revisión miran todos los puntos. ¿Qué pasa? Aquí el combustible fósil está exonerado de impuestos para la generación de energía. Entonces hace sentido que se mantengan los incentivos para la generación renovable, que estamos hablando de recursos propios que te van a ayudar a reducir esa presión por comprar dólares y exportarlos hacia afuera. De hecho, nosotros revisando los datos,
los incentivos a las energías renovables representan un 0.3% del total de incentivos que da el Estado, 0.3, y 0% del PIB. O sea que nosotros, en relación a otras exoneraciones que da el Estado, no representamos nada. Ahí, al contrario, le devolvemos al Estado muchísimo en términos de descarbonización, ahorrándole barriles de petróleo, millones de barriles de petróleo, millones de toneladas de CO2, dinamizamos la economía y ayudamos a las micro, pequeñas y medianas empresas que sean muchísimo más competitivas. Recordemos que estos grandes proyectos que usted mencionaba venden renovables, venden energía a las distribuidoras. Por un tema tarifario, esa energía que compran las distribuidoras no le transfieren aguas abajo esos ahorros a nosotros los consumidores. Entonces la alternativa que tienen los pequeños, medianos empresarios y los ciudadanos para mejorar sus condiciones de calidad de vida y competitividad es la eficiencia energética y la instalación de paneles solares sobre sus techos para poder reducir costos. Pero los que ya están, por ejemplo, la ASOFER, o sea, los que están integrados ahí, las inversiones las están, tienen de vuelta, están ganando o están perdiendo. Las inversiones, Sí. ¿en qué sentido? Bueno, o sea, si porque ustedes son empresarios, pequeños empresarios, y con interés de vender la energía. Okay. Ustedes están invirtiendo su dinero, están ganando o están perdiendo sus inversiones. Ok, mira, para darte un poquito de contexto, ASOFER como asociación es una asociación sin fines de lucro que lo que hace es fomentar el uso de la energía renovable acá en Dominicana y está compuesto por diferentes empresas. Entonces, bajo el esquema actual es viable la instalación de paneles solares para reducir el consumo de la red. O sea que bajo estas condiciones actuales realmente sí son condiciones favorables por el tema también de los incentivos. Fernández, decía que el incentivo se devuelve 5 veces al Estado. Claro. Y la pregunta aquí viene lo siguiente. El gobierno está dando facilidades para que el sector privado invierta. El Estado dominicano invirtió en Punta Catalina. La pobre Punta Catalina pues surgió con todo el conflicto Odebrecht y muchísimas complicaciones, pero el presidente el 27 de febrero, entre las empresas públicas de gran rentabilidad, ocurre que está en Punta Catalina, 237 millones de pesos de beneficio este año, dijo el presidente. Eso quiere decir que es un negocio rentable para el propio Estado, una inversión rentable. En Punta Catalina, por ejemplo, no pudiera el propio gobierno, porque hay un proyecto originalmente ahí también para energía solar, hacer esas inversiones para generar energía o hacerla aliado con el sector privado como parte de sus inversiones y de su negocio y además responder a ese crecimiento constante de la demanda de energía. Claro. Sí, la mayoría de los players tradicionales que han generado con combustible fósil están migrando todos a energía renovable. El caso de Punta Catalina, el proyecto que usted menciona, don Percio, de que van a ampliar su generación para instalar paneles solares para servicios auxiliares. Pero lo mismo pasa con otras empresas generadoras por la modularidad y la facilidad de instalación de estos proyectos solares. O sea, tú instalas un proyecto en un año y medio. No, y además es algo que se puede ir instalando por escala. Claro. Y tienen prioridad en el despacho, o sea, claro, siempre van a despachar. Y para ir cerrando, pero no me queda claro, ¿cuál es el riesgo que ustedes identifican en la actual regulación que está impulsando la superintendencia? Mira, el riesgo es que las condiciones del nuevo reglamento cambien totalmente el esquema que tenemos ahora. ¿Pero en qué nivel está ese nuevo reglamento? El como esquema, proyecto todavía, consulta. Exacto. El esquema donde vemos que hay un crecimiento sostenido de los proyectos de energías renovables sobre techos, pero que aún no representan una cantidad importante a nivel de número de clientes. Por ejemplo, somos 0.5% del universo de clientes de la distribuidora tienen paneles solares, o sea, es una cantidad ínfima. Vemos también muchas restricciones y barreras de entrada en sistemas aislados. Eso es un tema... ¿De qué tipo?
barreras de precio. O sea, es prácticamente imposible instalar sistemas de energía renovable en esa zona por el mismo hecho de que están integrados verticalmente y que ellos generan, Sí, que tú pagas por el distribuyen, sector donde transmiten vives. y todo. También vemos algunas posibilidades de restricción en cuanto a agregar, por ejemplo, medidores. Ahora mismo, si tú tienes un proyecto de medición neta, la distribuidora te cambia el medidor y te pone un medidor. Ahora se está proponiendo que sean 2 medidores, sabiendo todas las restricciones que tiene la distribuidora para adquirir medidores. O sea, lo que nosotros vemos es que si se va a cambiar el reglamento, que entendemos que se debe actualizar, debe ser para que sea menos burocrático, de que los procesos fluyan, de que se hagan menos estudios de suplementarios para que las distribuidoras se enfoquen en su negocio, que es distribuir la energía. Fernández, pero ahí me surge una inquietud, y es que supuestamente, a pesar de que todas esas reglas están escritas, en la realidad, las distribuidoras sienten que la energía limpia le quita negocio, es decir, le produce pérdida, se ha dicho. ¿Cómo conciliar esa situación? Porque parecería que ese es el principal obstáculo en la práctica, de que la distribuidora no quiere que yo ponga paneles solares y deje de ser su cliente. Sí, mira, eso es un tema de flujo de caja. Ajá. Nosotros lo analizamos. La energía que producen los 14,000 y pico de clientes sobre sus techos y se la venden a la distribuidora, es una energía que la distribuidora deja de comprarle al generador. Entonces, sabiendo de que el precio medio de compra de energía de las distribuidoras fluctúa en función de las variables exógenas que no controlamos, como el precio de los combustibles, se da el caso de que en algunas ocasiones el precio al que ellos compran la energía en el mercado es más cara que al precio que le compran la energía a los que tienen Bueno, paneles porque solares. al sol no le tenemos que echar combustible. Correcto. Entonces, ahí lo que vemos es también de que la gran mayoría de los clientes que tienen paneles solares pagan potencia, y en la potencia está ese cargo por el uso de la red. Entonces las distribuidoras realmente recuperan por la vía de la potencia lo que es ese pago por el uso de la red. Bueno, muchísimas gracias a Marvin Fernández. Siempre. Bueno, Gracias Despedimos a ustedes. Marvin Fernández, presidente de la Asociación para el Fomento de las Energías Renovables en República Dominicana, ASOFER. Vamos a una pausa y ya volvemos.